¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que parece más sagrado, más santo, podría ser precisamente lo que te mantiene alejado de Dios? Que Satanás no necesita destruir la fe directamente, sino simplemente manipularla lo suficiente como para hacerte seguir una mentira disfrazada de verdad. Ahora imagine, ¿qué pasa si una iglesia, que millones creen que es el camino al cielo, es en realidad una herramienta en manos del enemigo para engañarlo, controlarlo y desviarlo del verdadero plan de Dios? Esta iglesia es descrita en las páginas de la Biblia como la madre de todas las abominaciones, un sistema que mezcla la verdad con la mentira de manera tan sutil que incluso los más sinceros pueden ser engañados. ¿Qué se esconde realmente detrás de este sistema? ¿Quién es esta iglesia mencionada en Apocalipsis? ¿Y cómo ha logrado engañar a tantas personas a lo largo de la historia y aún hoy arrastrar a millones del camino de la salvación? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una iglesia que a los ojos del mundo parece ser la máxima representación de Dios, pero que, en realidad, está siendo utilizada por Satanás para engañar a millones de personas? Una iglesia que es descrita en el libro del Apocalipsis como la madre de todas las abominaciones y que lidera un sistema global de engaño, el más aterrador. Esta iglesia no es algo del pasado. Está activo hoy, lleno de poder e influencia, afectando las vidas de personas como usted, ahora mismo. ¿Pero qué tiene de peligroso? ¿Y cómo podemos estar seguros de que se trata de la Babilonia descrita en la Biblia? Quédate conmigo, porque lo que estás por descubrir podría ser el llamado de atención que Dios quiere darte para salvar tu vida espiritual. Sé lo que podrías estar pensando. ¿Es esto cierto? ¿No es simplemente otra teoría religiosa más? También tuve dudas cuando comencé a estudiar esta profecía. Parecía imposible que algo tan grande pudiera estar escondido a plena vista. Pero a medida que leí las Escrituras y conecté los puntos, todo empezó a tener sentido. ¿Y sabes qué es lo más importante? Esta verdad no está oculta. Está ahí, justo en tu Biblia, esperando ser descubierto. La pregunta es, ¿estás preparado para afrontar esta realidad? Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal. Con la ayuda del Espíritu Santo, estoy desenmascarando las mentiras que Satanás ha usado para confundirte y alejarte de Dios. Lo que estamos a punto de revelar es profundo y puede transformar completamente la forma en que ves tu fe. Entonces, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y no te pierdas ningún contenido. Aquí todo lo que comparto está basado exclusivamente en la palabra de Dios, sin añadidos ni distorsiones. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, Dios nos regala una visión intrigante. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Parece poderoso, majestuoso, pero hay algo inquietante en ello. En su mano sostiene una copa llena de abominaciones, y en su frente está escrito un nombre: Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Pero quién es esta mujer? Para entenderlo, debemos volver al significado espiritual de mujer en la profecía bíblica. En la Biblia, una mujer suele simbolizar una iglesia o un sistema religioso. Cuando es pura, representa la verdadera iglesia de Dios, como en el libro de Cantares y Efesios capítulo 5, donde se describe a la iglesia como la novia de Cristo. Pero cuando la mujer es descrita como prostituta, como vemos en Apocalipsis 17, ella representa una iglesia que ha abandonado la verdad de Dios y se ha corrompido, mezclando doctrinas divinas con prácticas humanas. Esta mujer no solo es corrupta, se la llama madre, indicando que dio origen a otras iglesias o sistemas religiosos que siguen los mismos pasos de engaño y corrupción espiritual. Pero lo más sorprendente es que este sistema no es una idea vaga o simbólica.
Existe hoy, visible y activa, engañando a millones de personas en todo el mundo. Ahora, aquí está la pregunta candente. ¿Qué iglesia hoy tiene tanto poder e influencia que se la describe como la madre de todas las abominaciones? ¿Qué iglesia reúne riquezas incalculables, influye en los gobiernos y todavía se presenta como el máximo representante de Dios en la tierra? La respuesta está más cerca de lo que crees. Pero antes de desvelarte el nombre, analicemos las características de esta iglesia para que puedas sacar tus propias conclusiones. No es mi intención convencerte mediante la emoción o el miedo. Quiero que veas cómo la Biblia misma describe este sistema y cómo encaja perfectamente en algo que tenemos ante nosotros todos los días. Según el Apocalipsis, Babilonia no actúa sola. Ella es la líder de un sistema global que incluye a sus hijas, es decir, otras organizaciones religiosas que han heredado sus falsas doctrinas y prácticas corruptas. También tiene una relación muy estrecha con los gobernantes de la tierra. En otras palabras, manipula los poderes políticos para lograr sus objetivos. Y no podemos ignorar un detalle crucial. Se describe a esta iglesia como embriagando a las naciones con el vino de su fornicación. ¿Pero qué significa esto? Sencillo. Seduce a las personas con falsas doctrinas que parecen buenas y agradables, pero que en el fondo conducen a la destrucción espiritual. Por ejemplo, uno de sus mayores errores fue cambiar los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, que ordena guardar el sábado. Reemplazó el sábado por el domingo como día de adoración, sin ningún apoyo bíblico. Esta es solo una de las muchas señales que apuntan a tu verdadera identidad. Ahora quiero saber de usted. ¿Ha notado que muchas prácticas religiosas hoy contradicen la Biblia? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes explicar por qué? Si te has sentido así, deja un comentario aquí. Quiero saber tu experiencia y recuerda, no estás solo en este viaje. Muchas personas, como tú, están empezando a abrir los ojos a estas verdades y Dios te está llamando a ver más allá. Si te estás dando cuenta de lo grave que es este problema, quiero animarte a que compartas este vídeo con al menos una persona. Podría ser un amigo, un familiar o incluso alguien de tu grupo religioso. Nunca se sabe cómo esta verdad podría afectar la vida de otra persona. Y ahora viene la gran pregunta. Al fin y al cabo, ¿qué es esta iglesia que reúne todas estas características? ¿Cómo podemos identificar a Babilonia hoy sin ninguna duda? En los próximos minutos descubrirá la respuesta que nos da la Biblia. Y os advierto, lo que viene a continuación puede resultar impactante, pero es la verdad. Así que no te vayas, porque estamos a punto de desenmascarar uno de los mayores engaños espirituales de todos los tiempos. ¿Alguna vez has notado cómo algunas doctrinas que hemos escuchado toda nuestra vida parecen tan correctas, pero cuando miramos de cerca la Biblia, descubrimos que contradicen directamente las enseñanzas de Dios? Da miedo pensar que Satanás logró infiltrar mentiras en medio de lo que debería ser pura verdad divina. Estas mentiras no son meros detalles o errores inocentes, fueron desplegados estratégicamente para desviar a la gente de la adoración verdadera y alejarla de Dios. Ahora piensa conmigo, ¿cómo podría Satanás, siendo tan astuto, obrar para engañar al mayor número de personas? ¿Usaría algo que parezca malvado o algo que parezca santo? Él sabe que la forma más efectiva de alejarte de Dios no es a través de un ataque directo, sino a través de algo que imita la verdad, que suena lindo, pero que en el fondo está contaminado con mentiras. Y eso es exactamente lo que encontramos en Babilonia, descrita en el Apocalipsis como la madre de todas las abominaciones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, Dios describe a Babilonia como una prostituta espiritual que emborracha a las naciones con el vino de su prostitución. ¿Qué quiere decir esto? La idea de vino
simboliza doctrinas y enseñanzas que, si bien pueden parecer inofensivas o incluso atractivas, confunden y desvían a las personas del verdadero evangelio. Babilonia, como sistema religioso corrupto, mezcla elementos de verdad con mentiras, y el resultado es la destrucción espiritual de millones. Un claro ejemplo de esta corrupción está en la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Cuántas veces has escuchado que cuando una persona muere, inmediatamente va al cielo o al infierno? Este concepto es ampliamente aceptado, pero la Biblia enseña algo muy diferente. En Eclesiastés encontramos una afirmación clara: los muertos nada saben. La muerte, según la palabra de Dios, es como un sueño profundo. No hay conciencia ni actividad hasta el día de la resurrección. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan popular la idea de la inmortalidad del alma? Esta doctrina fue introducida en el cristianismo bajo la influencia de filosofías paganas que adoraban a dioses falsos y creían que el alma humana era inmortal por naturaleza. Cuando la Babilonia espiritual, el sistema de engaño mencionado en el Apocalipsis, comenzó a arraigar, adoptó y difundió esta mentira porque sabía que abriría la puerta a prácticas que Dios aborrece, como comunicarse con los muertos. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has visto personas sinceras buscando consuelo, intentando comunicarse con sus seres queridos fallecidos? Esta práctica no solo es contraria a la Biblia, sino que también expone a estas personas a la influencia de espíritus malignos que fingen estar muertos para engañar. Esto es exactamente lo que quiere Satanás, que la gente se aleje de Dios sin siquiera darse cuenta. Otro ejemplo del engaño de Babilonia es el cambio del día de descanso y adoración, el sábado. Dios fue claro en sus mandamientos: acordaos del día de reposo para santificarlo. El sábado no es un día cualquiera, es una señal eterna entre Dios y su pueblo, un recordatorio de que Él es el Creador. Pero Babilonia, en su arrogancia, desafió la autoridad de Dios y reemplazó el sábado por el domingo. Este cambio no tiene base bíblica. Fue una decisión tomada por líderes religiosos que buscaban complacer al mundo y consolidar su poder. Durante siglos, este cambio se impuso mediante persecución, tortura y muerte. Millones de personas que se negaron a abandonar la observancia del sábado y permanecieron fieles a los mandamientos de Dios fueron perseguidas. Ahora quizás se pregunte, ¿por qué tanta gente todavía sigue estas falsas doctrinas? La respuesta es simple. Babilonia creó un sistema religioso tan bien pensado que parece ser la verdad. Sus tradiciones se han transmitido de generación en generación y pocos se han tomado el tiempo de comprobar si estas enseñanzas están realmente en la Biblia. Satanás no necesita que lo adores directamente. Él solo necesita que adores a Dios de una manera que contradice su palabra. Lo más preocupante es que estas doctrinas no son solo errores teológicos, tienen implicaciones directas para tu relación con Dios y tu salvación. Piénselo, si cree que el alma es inmortal, puede terminar incurriendo en prácticas que Dios condena. Si ignoras el sábado, estás rechazando un mandato directo del Creador. Estas decisiones no son solo elecciones neutrales, definen de qué lado estás en la batalla entre el bien y el mal. Dios, en su infinita misericordia, no nos deja sin dirección. En el Apocalipsis hace una súplica urgente: salid de ella, pueblo mío. Este llamado es para ustedes, para todos aquellos que, incluso los más sinceros, están atrapados en las mentiras de Babilonia. Dios te está pidiendo que rompas con este sistema de engaño y regreses a la verdad, a la adoración pura y a los mandamientos que Él ha establecido. ¿Y cómo puedes saber si estás siguiendo la verdad? La respuesta está en la Biblia. Es necesario estudiar las Escrituras con oración y humildad, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Donde hay enseñanzas que contradicen la palabra de Dios, ahí está la influencia de Babilonia.
Y donde hay verdad, hay armonía con los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Tal vez estés pensando, ¿pero qué pasa si mi familia sigue estas tradiciones? ¿Qué pasa si soy el único que toma esta decisión? Entiendo que no es fácil. Seguir la verdad a menudo significa enfrentar resistencia, cuestionamiento e incluso rechazo. Pero recuerda, Jesús dijo que el camino a la vida eterna es angosto y pocos lo encuentran. Dios te está llamando a ser parte de ese pequeño grupo que se mantiene fiel, incluso cuando se necesita valentía. Ahora quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar Babilonia y buscar la verdad con todo tu corazón? Si sientes que Dios te está hablando a través de este estudio, no ignores este llamado. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida, guiándote por el camino de la salvación. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer imposible a primera vista, pero es algo que fue anunciado hace siglos en las páginas de la Biblia. Imagínese ser perseguido, ridiculizado e incluso condenado simplemente por seguir los mandamientos de Dios. Parece algo lejano, como una historia de tiempos antiguos, pero lo que la profecía revela es que esto sucedió, está sucediendo y sucederá de manera aún más intensa en los últimos días. La verdad es que, a lo largo de la historia, la Babilonia espiritual siempre se ha vuelto contra aquellos que se atrevieron a resistir sus falsas doctrinas y se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis nos ofrece una imagen aterradora. Babilonia está ebria con la sangre de los santos, los fieles que prefirieron afrontar la muerte antes que negar su fe. Pero, ¿por qué un sistema religioso que dice representar a Dios perseguiría a los verdaderos seguidores de Cristo? Recuerdo la primera vez que leí sobre ello. Parecía confuso, incluso contradictorio. Una iglesia que perseguía a quienes buscaban seguir a Dios de todo corazón. Pero a medida que profundicé en mi estudio, todo empezó a tener sentido. Fue como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran, y me di cuenta de que esta persecución no es solo una cuestión histórica, sino una realidad que se intensificará en el futuro. Ahora piensa conmigo, ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué fueron arrestados, torturados y asesinados los apóstoles? Porque representaban una amenaza para el sistema religioso de la época, que se alejó de la verdad y rechazó al mismo Hijo de Dios. El mismo patrón se repitió a lo largo de los siglos. La Babilonia espiritual, descrita como esta mujer corrupta en el Apocalipsis, no tolera la verdadera luz de la palabra de Dios, porque esta luz expone sus mentiras y corrupción. Durante la Edad Media, por ejemplo, Babilonia fue responsable de una de las mayores persecuciones de la historia. Millones de personas perdieron la vida porque se negaron a aceptar las falsas enseñanzas impuestas por la fuerza. Los mártires eran gente sencilla, a menudo agricultores, amas de casa, artesanos, que solo querían seguir los mandamientos de Dios y la verdad de la Biblia. Fueron quemados en la hoguera, torturados, expulsados de sus tierras, pero nunca negaron su fe. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Incluso ante la muerte, muchos de ellos alabaron a Dios. Es difícil imaginar tal coraje, pero cuando comprendes que estos creyentes sabían en quién creían, todo cobra sentido. Preferirían perder todo en este mundo antes que comprometer su salvación eterna. Pero tal vez te estés preguntando, ¿esto realmente podría volver a suceder? Hoy en día, ¿dónde está la libertad de religión? La respuesta es sí, y la Biblia nos da evidencia clara de ello. En Apocalipsis, capítulo 13, se describe un tiempo en el que todos los habitantes de la tierra serán obligados a adorar a la bestia, es decir, a someterse a un sistema religioso y político corrupto. Aquellos que se nieguen serán perseguidos y eventualmente enfrentarán la muerte. Puedes ver cómo el mundo ya se está moviendo en esta dirección. La libertad religiosa que muchos dan por sentada se está erosionando gradualmente.
Las alianzas entre religión y política se están fortaleciendo, tal como lo describe el Apocalipsis. Babilonia, que representa este sistema corrupto, seguirá manipulando a líderes y naciones para imponer sus falsas doctrinas. Y hay algo que hay que decir. Permanecer fiel a Dios en este escenario requerirá mucho más que valentía. Requerirá una fe inquebrantable, una confianza absoluta en el Dios que prometió estar con nosotros hasta el final. No será fácil, pero Dios nos da una poderosa promesa. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dale me gusta a este vídeo si estás aprendiendo algo nuevo hasta ahora. Esto me ayuda a seguir trayendo temas que son tan relevantes para ti y tu familia. Este canal es un espacio donde se defiende la verdad bíblica y tu apoyo es fundamental para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. Volviendo al tema, debemos entender que esta persecución no es solo física. Satanás utiliza muchos medios para tratar de silenciar a los creyentes de Dios. Utiliza el ridículo, el aislamiento, la presión social e incluso la manipulación de sentimientos como la culpa y el miedo para hacer que la gente abandone la verdad. Pero aquí está la buena noticia. Dios ha prometido que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Y cómo podemos prepararnos para este tiempo de persecución? Primero, necesitamos arraigar nuestra fe en la palabra de Dios. Solo aquellos que conocen profundamente las Escrituras podrán discernir entre lo verdadero y lo falso. En segundo lugar, debemos buscar la comunión diaria con Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos guíe. En tercer lugar, debemos unirnos como hermanos y hermanas en Cristo, porque juntos somos más fuertes. Sé que esto puede sonar aterrador, pero recuerda, Dios nunca nos pide que enfrentemos algo sin darnos los recursos para superarlo. Nos dio la Biblia, la oración y el Espíritu Santo como nuestro consolador y guía. Además, nos dio promesas que nos aseguran que, al final, la victoria es suya. Ahora piensa, ¿estás preparado para enfrentar persecución a causa de tu fe? ¿Estás dispuesto a permanecer fiel a Dios, incluso cuando eso signifique nadar contra la corriente? Estas son preguntas difíciles pero necesarias. No dejes que el miedo o la duda te impidan buscar la verdad. Dios está de tu lado y te permitirá enfrentar cualquier desafío. Y aquí hay algo aún más importante. Dios no solo nos advierte sobre la persecución, sino que también nos da esperanza. Promete que aquellos que permanezcan fieles, incluso en las peores circunstancias, serán recompensados con la vida eterna. Babilonia puede parecer poderosa, pero su destino ya está sellado. En Apocalipsis capítulo 18 está escrito que será destruido en un día, como señal del juicio de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que todo el sufrimiento, toda la persecución y toda la injusticia que enfrentan los fieles aquí en la tierra tenga un fin. Dios es justo y no permitirá que sus hijos sufran para siempre. Cuando la Biblia dice que Babilonia está ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús, Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, no es solo una figura retórica. Históricamente, esta iglesia fue responsable de una de las mayores persecuciones jamás registradas contra los fieles de Dios. Durante siglos, millones de cristianos han sido torturados y asesinados porque se negaron a aceptar sus doctrinas impuestas por la fuerza. En la Edad Media, un periodo conocido como la supremacía de la Babilonia espiritual, la Inquisición fue utilizada como arma de terror contra quienes desafiaban sus falsas doctrinas. El simple hecho de poseer una Biblia, en una época en la que el acceso a la palabra de Dios estaba restringido, era motivo suficiente para ser condenado a muerte. Aquellos que se atrevían a cuestionar las enseñanzas de esta iglesia eran considerados herejes, arrojados a mazmorras, quemados en la hoguera o ejecutados de formas inimaginables. Uno de los grandes crímenes de Babilonia fue ocultar la verdad. Prohibió el acceso a la Biblia,
alegando que solo sus líderes tenían derecho a interpretarla. Esto ha aislado a millones de personas de la palabra de Dios, manteniéndolas en ignorancia espiritual. Al mismo tiempo, introdujo falsas doctrinas que contradecían directamente los mandamientos de Dios, como el culto a las imágenes, la confesión de los pecados a los sacerdotes y la veneración de los muertos, prácticas que Dios condena en las Escrituras. Pero Babilonia no actúa solo en el pasado. La Biblia nos advierte que está aquí entre nosotros hoy. Continúa usando su influencia para difundir engaños y sus planes van más allá de lo que imaginamos. En el Apocalipsis se dice que ella se prostituyó ante los reyes de la tierra y que los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Esto significa que Babilonia hizo alianzas con los gobernantes y sistemas políticos de este mundo, usando su influencia para manipular decisiones e imponer sus doctrinas. Un ejemplo reciente es la forma en que esta iglesia ha liderado movimientos para unir las religiones del mundo bajo un solo propósito. Esto puede parecer noble a primera vista, pero la Biblia nos muestra que esta unión será utilizada para imponer un sistema global de adoración que contradice la palabra de Dios. Esta alianza entre religión y política resultará en la persecución final del pueblo fiel de Dios. La descripción de Babilonia montada sobre una bestia, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, es otra clave importante para comprender su maldad. La bestia, según la profecía, representa poderes políticos, naciones o gobiernos. Babilonia, montada sobre la bestia, simboliza su posición de control sobre estos poderes. Los utiliza para imponer su voluntad, a menudo mediante la fuerza, el engaño y la opresión. Y hay algo aún más inquietante. Babilonia no actúa sola. Se la llama Madre de las Abominaciones, lo que significa que engendró otras iglesias o sistemas religiosos que siguieron sus pasos, adoptando prácticas y doctrinas corruptas. Esto crea un sistema global de engaño, en el que muchas iglesias y religiones, conscientemente o no, perpetúan las mentiras de Babilonia. Pero he aquí la verdad que debemos afrontar. Babilonia no es solo un sistema del pasado. Ella es activa, influyente, y su poder está creciendo en estos días. Su opulencia todavía encanta a multitudes. Muchos todavía veneran su autoridad y sus falsas enseñanzas continúan alejando a millones de personas de la verdadera adoración a Dios. Ahora, quizás se esté preguntando, ¿cómo puedo identificar a Babilonia hoy? ¿Y cómo puedo protegerme de su influencia? La respuesta está en la palabra de Dios. Cualquier iglesia o sistema religioso que se desvíe de los mandamientos de Dios y enseñe doctrinas que no están en la Biblia, lleva la influencia de Babilonia. Vea lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Dios te está llamando a salir de este sistema corrupto. Él te está pidiendo que te alejes de las tradiciones humanas que contradicen su palabra y regreses a la adoración verdadera. El tiempo se acaba. Babilonia parece triunfar ahora, pero su fin ya ha sido decretado. La Biblia nos asegura que, en un día, tus pecados serán juzgados y tu destrucción será completa. La pregunta que debes responder es, ¿de qué lado estarás cuando esto suceda? ¿Permanecerás dentro de este sistema corrupto o atenderás el llamado de Dios a salir y unirte a los fieles que guardan sus mandamientos? Lo que acabas de escuchar no es solo historia o teoría. Es una realidad espiritual que se está desarrollando ante nuestros ojos. Babilonia está aquí entre nosotros, seduciendo, engañando y preparando al mundo para su gran apostasía final. Pero Dios, en su misericordia, te está dando la oportunidad de conocer la verdad y tomar una decisión. Ahora que sabes quién es Babilonia y qué representa, ¿qué harás con esta información? En los próximos minutos,
revelaremos más detalles sobre cómo reconocer la influencia de Babilonia en su vida y cómo asegurarse de estar entre los fieles que se mantendrán firmes hasta el final. Quédense conmigo, porque las revelaciones más impactantes aún están por llegar. Si crees que has visto todo sobre este tema, prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte ahora podría ser el punto más impactante y decisivo. Hay una iglesia que la Biblia identifica hoy como Babilonia, y no es un misterio. Está viva, activa y ejerce una enorme influencia en todo el mundo. Millones de personas sinceras que buscan a Dios con corazón puro están dentro de esta iglesia, sin darse cuenta de que han estado envueltas en un sistema de engaño cuidadosamente elaborado. La pregunta que es necesario responder ahora es: ¿quién es esta iglesia? ¿Cómo coincide exactamente con la descripción de Babilonia en el libro de Apocalipsis? La respuesta puede sorprenderte, pero Dios nos ha dado señales claras para que nadie permanezca en la ignorancia. Esta iglesia, conocida mundialmente, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por su sistema papal. Antes de continuar, quiero reconocer algo importante. Has llegado hasta aquí porque estás buscando la verdad. Esto es poco común y usted debe ser valorado por su valentía al enfrentar un tema tan profundo y desafiante. Dios te está guiando a esta verdad ahora. La Iglesia Católica Romana, con el papado como liderazgo central, cumple todas las características proféticas de Babilonia descritas en el Apocalipsis. Primero, Babilonia es presentada como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Estos símbolos reflejan la riqueza, la pompa y la autoridad terrenal de este sistema religioso. El Vaticano, centro del catolicismo, es conocido por su opulencia incomparable, con lujosas catedrales, valiosas obras de arte y tesoros acumulados a lo largo de siglos. Pero no es solo la apariencia lo que llama la atención. Babilonia es descrita como ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Esto apunta a los millones de cristianos que fueron perseguidos y asesinados durante la Edad Media, cuando el sistema papal impuso sus doctrinas por la fuerza. La Inquisición fue un período oscuro de la historia, donde quienes se atrevían a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica eran torturados, encarcelados e incluso quemados vivos. Otro aspecto alarmante es que se describe a Babilonia como habiendo cambiado los tiempos y la ley de Dios. Daniel, capítulo 7, versículo 25. El sistema papal es directamente responsable de cambiar el cuarto mandamiento, reemplazando el sábado, el séptimo día, por el domingo como día de culto. Este cambio, que no tiene fundamento bíblico, se presenta como una señal de su autoridad sobre las cosas de Dios, pero en realidad es una afrenta a la soberanía divina, un acto de rebelión que contradice la misma palabra de Dios. Además, la doctrina de la inmortalidad del alma, ampliamente promovida por la Iglesia Católica, no se basa en las Escrituras. La Biblia enseña que los muertos están en estado de sueño, inconscientes, esperando la resurrección. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que al morir, las almas van directamente al cielo, al infierno o al purgatorio. Esta falsa doctrina abrió la puerta a prácticas como el culto a los muertos, las oraciones por los muertos y la veneración a los santos, todas ellas contrarias a la enseñanza bíblica. Pero quizás el punto más importante de todos sea la íntima conexión entre el sistema papal y los poderes políticos de este mundo. Se describe a Babilonia como prostituyéndose entre los reyes de la tierra. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2, simbolizando su búsqueda de alianzas políticas para aumentar su poder.
Durante siglos, el papado ejerció un control casi absoluto sobre reyes y gobiernos, y esta influencia continúa hasta el día de hoy. Recientemente, vemos al Vaticano liderando esfuerzos para unir religiones y gobiernos en nombre de la paz y la unidad global. Pero, ojo, esta unión, aunque parezca noble, es uno de los pasos finales en la formación de un sistema global de adoración falsa, como se predice en el capítulo 13 de Apocalipsis. La gran tragedia es que miles de creyentes sinceros están atrapados en este sistema, sin saber que en las Escrituras se lo identifica como la Babilonia espiritual. Creen que están adorando a Dios, pero en realidad están participando de un sistema que se ha desviado de la verdad divina y promueve prácticas y doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Ahora déjenme ser claro, el mensaje de Dios no es una condena de las personas, sino un llamado al arrepentimiento y la verdad. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, Dios hace un llamado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Esta es una invitación llena de amor para todos aquellos que están dentro de este sistema, pero que desean vivir según los mandamientos de Dios. Si eres parte de esta iglesia o estás involucrado con sus doctrinas, entiende que Dios te está llamando a que te vayas. Él os pide que dejéis atrás las tradiciones humanas y volváis a la pureza de su palabra. Sé que esta decisión puede ser difícil. Puede significar enfrentar críticas, rechazo e incluso perder amigos o familiares. Pero recuerda, Jesús dijo que el camino a la vida eterna es angosto y pocos lo encuentran. Ahora permítanme hacer un llamamiento urgente. No entren en esta iglesia. No permita que su fe sea influenciada por un sistema que ha desafiado repetidamente la autoridad de Dios. No os dejéis engañar por su apariencia exterior de santidad, porque detrás de ella se esconden las mentiras de Satanás. Dios te está llamando a algo más grande, algo más verdadero, algo eterno. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Muchas personas buscan sinceramente a Dios, pero están atrapadas en sistemas que las alejan de la verdad. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrirles los ojos. En los próximos minutos te mostraré cómo puedes identificar las señales de Babilonia en tu vida y cómo prestar atención al llamado de Dios a salir de ella. Quédate conmigo, porque las próximas revelaciones pueden ser las más importantes de todo tu viaje espiritual. Antes de continuar con estas revelaciones, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si todo lo que crees saber sobre las mentiras de Satanás fuera solo la superficie? La Biblia revela secretos sobre el diablo que pocos se atreven a revelar. Este es un regalo que preparé exclusivamente para ti, con mucho mimo y dedicación. Después de ver este video aquí, haz clic en el enlace que aparece en el primer comentario fijado para tener acceso gratuito a una lista de reproducción con verdades que sacudirán tus creencias. Dios nos da una advertencia urgente y clara. Babilonia no es solo un sistema religioso corrupto, sino el mecanismo de Satanás para desviar a multitudes de la adoración verdadera. Por eso, el llamado del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, es directo y lleno de amor. Salid de ella, pueblo mío. Este llamamiento es personal, es para ti. No es solo una advertencia genérica, es Dios llamando a su pueblo a abandonar el error y buscar la verdad, a vivir según los mandamientos divinos y no según las tradiciones humanas. Ahora quizás se esté preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy siguiendo la verdad y de que Babilonia no me engaña? La respuesta es simple, regrese a la Biblia. Dios nunca nos dejaría sin dirección. Su palabra es el mapa claro que nos aleja del engaño y nos guía a la verdadera adoración. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes tomar. 1. Estudia profundamente la palabra de Dios.
lea atentamente los 10 mandamientos, tal como están escritos en el capítulo 20 de Éxodo. Compárelos con lo que se enseña y practica en la iglesia a la que asiste. Si hay contradicciones, es una clara señal de que algo anda mal. 2. Examinar las enseñanzas sobre la muerte. La Biblia es clara en que los muertos no saben nada. Están inconscientes esperando la resurrección. Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Si una iglesia enseña que el alma es inmortal o que es posible orar por los muertos, está contradiciendo las Escrituras. 3. Repase el día de adoración. Dios santificó el sábado, el séptimo día, como señal eterna entre Él y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. El domingo, como día de culto, fue un cambio introducido por el sistema papal, sin respaldo bíblico. 4. Observar la relación entre la iglesia y los gobiernos. Se describe a Babilonia como prostituyéndose entre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Si una iglesia busca influencia política, alianzas con líderes mundiales o intenta imponer su autoridad espiritual a través de leyes humanas, esto es un fuerte indicador de que está operando bajo el espíritu de Babilonia. Al observar estos puntos, queda claro que el sistema papal cumple con todas las características descritas en el Apocalipsis. Su historia de persecución, sus doctrinas no bíblicas, su riqueza acumulada y su estrecha relación con los gobernantes de la tierra la identifican como la Babilonia espiritual. Pero hay algo aún más importante. El tiempo se acaba. La Biblia profetiza que Babilonia desempeñará un papel central en los acontecimientos finales de este mundo. Ella encabezará un movimiento global para imponer la adoración falsa, y aquellos que no se sometan serán perseguidos. La libertad religiosa que tenemos hoy está desapareciendo, y ya se promueve la unión de religiones y gobiernos para lograr un objetivo común. Dios te está advirtiendo ahora porque quiere que estés preparado. No espere hasta que las cosas se aclaren. La decisión de abandonar Babilonia debe tomarse ahora mientras hay tiempo para alinearse plenamente con la verdad de Dios. Si siente que este mensaje le habla directamente a su corazón, no ignore ese sentimiento. Es el Espíritu Santo obrando en ti, llamándote a una relación más profunda con Dios y a la libertad espiritual que solo Él puede ofrecer. Y recuerde, este llamado a abandonar Babilonia no es solo para usted, también es para tu familia, amigos y todos tus seres queridos. Muchas personas están atrapadas en este sistema porque nunca tuvieron la oportunidad de saber la verdad. Por eso necesitas compartir este mensaje. Imagínese cuántas vidas pueden transformarse cuando les llegue la verdad.